garantizamos la integridad académica en un contexto donde las herramientas de inteligencia artificial están al alcance de todos los estudiantes? ¿Estamos formando a los estudiantes para usar la inteligencia artificial de manera ética o estamos permitiendo que la tecnología avance sin una verdadera orientación pedagógica? ¿Debe la evaluación académica adaptarse a la inteligencia artificial o necesitamos un cambio más profundo en cómo enseñamos y evaluamos el aprendizaje? Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados de Lima, Perú. Para responder estas muy interesantes preguntas, hoy tenemos con nosotros a una invitada de lujo, quien además trabaja para una de las empresas más prestigiosas relacionadas con el cuidado de la integridad académica. Hoy con nosotros María Belén Correa, directora regional para Latinoamérica de Turnitin. Bienvenida, Belén. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. Gracias a ti por dedicarnos este tiempo para un tema tan importante, ¿no? Bien, la inteligencia artificial ha puesto a las decisiones educativas frente a nuevos desafíos, especialmente en cuanto a la integridad académica, ¿no? El uso de las herramientas como ChatGPT o ChatGPT nos obliga a repensar cómo evaluamos y cómo apoyamos a los estudiantes y a encontrar un equilibrio entre la tecnología y la ética en las aulas. Belén, ¿cuál consideras que es el mayor desafío que enfrentan las instituciones educativas al integrar estas tecnologías en sus programas académicos? Una excelente pregunta y creo que una que nos estamos haciendo todos todavía y que no hay como una única respuesta. Hay varios desafíos, también varias oportunidades que me imagino que hablaremos también. Pero pues si pensamos, y me voy a enfocar en un desafío que hemos visto mucho, nosotros hemos estado haciendo estudios con Titan Partners y hemos hecho un seguimiento a los comportamientos, las perspectivas de los docentes y los estudiantes en cuanto al uso de estas herramientas. Y uno de los aspectos que hemos visto tienen que ver con el desconocimiento y la brecha que hay entre el uso que le dan los estudiantes versus cuánto conocen y cuánto lo usan los docentes. Entonces, y no hablemos solo de ChatGPT, vamos a hablar de las diferentes aplicaciones de IA generativa que existen, ¿verdad? Tenemos datos que nos dicen que los estudiantes, más del 90% de estudiantes lo han usado, más del 59% lo usan regularmente e incluso tienen la intención de seguirlo usando aún y cuando se los prohíban, ¿verdad? Mientras que de los profesores, iniciamos como en el 2023 que hicimos este primer estudio, solo alrededor del 20% de los docentes lo había probado y lo utilizaba. Entonces hay una brecha bien Una brecha amplia. grande, sí. Y creo que eso es, creo que típico con la tecnología, ¿verdad? Los estudiantes van más rápido, van a pasos acelerados y tenemos a los docentes pues, que están tratando de alcanzarlo, ¿no? Y la brecha se ha ido cerrando, pero pues todavía es amplia. Tenemos como actualizaciones de estos datos y ahorita estamos como en el 32% por ahí. Entonces ha subido, sí hay más profesores que exploran, pero pues todavía es bajo, ¿no? Y creo que ahí viene el punto, el desconocimiento. A pesar de que las perspectivas han cambiado, ya pasamos el pánico inicial que teníamos cuando recién salió el ChatGPT, había mucho pánico, había mucho miedo, ya creo que pasamos eso, ahora hay más curiosidad, pero todavía mucho desconocimiento. Y creo que, digamos, hasta que logremos pasar eso y llegar realmente a explorar y conocer para ver potenciales, eso va a ser un desafío y es un desafío para las instituciones que sé que están haciendo muchos esfuerzos por crear espacios para que sus docentes se capaciten, para que exploren, pero pues es un desafío importante. Sí, sí, lo veo en el día a día. Bueno, yo trabajo en esto, en temas de dar consultoría o seriar instituciones educativas. Y bueno, como bien dices, y mencionan ustedes en varios artículos a través recomiendo mucho el blog de Turnitin porque veo mucho trabajo de investigación interesante respecto a este tema específicamente, ¿no? Y también recomiendo que exploren este documento del Titan Research que han hecho, que está fantástico, que bueno, es la educación en los Estados Unidos, pero nos da luces respecto de qué está ocurriendo con la inteligencia artificial, qué es lo que no estamos viendo, cómo lo están usando los estudiantes sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, dime, Belén. No te iba a decir, a comentar digamos, algo que sale y que es del estudio más reciente, es que mientras más los profesores lo conocen y lo utilizan, también más influye en su perspectiva
de el potencial positivo que le ven sobre el aprendizaje del estudiante. Entonces, creo que eso también es interesante porque más y más, como te dije, ya pasamos el pánico, ya ahora estamos más en la curiosidad y en entender cuál puede ser el potencial positivo y cuáles pueden ser también los riesgos. Entonces, creo que, y como compañía lo decimos mucho, ¿no? Creemos en el potencial positivo de esta tecnología. No hay un potencial positivo en la educación, pero es lo que te digo, es conocerlo primero para poder luego evaluar y decir si hay un potencial sobre el aprendizaje y pues lo vemos en los datos, ¿no? Mientras más lo conocen, más su perspectiva cambia hacia si puede ser algo positivo o no. Entonces quería complementar con eso. Sí, sí, perfecto. ¿Cómo se están adaptando los docentes y los estudiantes? ¿Qué es lo que ves en este nuevo entorno en el que el uso de estas herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot y todas las que están por ahí, Claude, es cada vez más común? ¿Cómo ves que se están adaptando a esta nueva realidad donde mucho de lo que hacemos lo hacemos auxiliados por esta tecnología? Sí, sin duda. Y creo que vuelvo al tema de que ya pasamos el miedo, el pánico, el prohibir. Al principio era mucho de sí o no, lo vamos a prohibir o no, o se va a utilizar o no se va a utilizar. Y creo que ahora los que lo utilizan, lo están utilizando no solo para fines negativos o que comprometen su aprendizaje, sino tanto estudiantes como profesores, ¿no? Están viendo los usos también positivos de este tipo de herramientas en digamos, hacer más ágil la investigación, en poder encontrar fuentes de calidad de una forma más rápida, de temas específicos, poder pues hacer lluvias de ideas, sacar temas, ¿no? Hay muchos usos que no necesariamente comprometen el aprendizaje y creo que tanto estudiantes como profesores también se están dando cuenta de eso y cómo integrarlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que eso es algo que estamos viendo. Entonces ya es mucho menos un tema de prohibir o no, o binario, se usa o no se usa, sino más bien ahorita como la pregunta y las decisiones que se están tomando es cómo se usa, qué tanto se usa. Y esa es una de las preguntas que ahora nos hacen mucho, ¿no? Qué tanto debe incluir una tarea, por ejemplo, escrita, el uso de estas herramientas o no? ¿Qué tanto es aceptable? Cuánto es mucho, cuánto es poco? ¿Verdad? ¿Cuánto es suficiente para que no comprometa el aprendizaje del estudiante, pero cuánto es Cierto. suficiente para que el estudiante aprenda a utilizar estas herramientas de una forma ética y responsable? Y creo que no hay una respuesta única, es parte de lo que estamos ahorita Sí, es verdad. tratando de entender y va a depender mucho del tipo de tarea, de las asignaturas y bueno, tú como docente pues también tendrás tu perspectiva al respecto, ¿no? Sí, sí, es lo más difícil. Actualmente, y es uno de los motivos por los cuales muchos maestros en diferentes niveles educativos, no solamente en la educación universitaria, sino en la educación básica regular también, no saben cómo hacer intervenir esta tecnología, a pesar de ser conscientes de que ya está entre nosotros y que, es más, la semana pasada UNESCO ha liberado un documento que son las competencias de inteligencia artificial para docentes y para estudiantes. O sea, ya es una realidad que está entre nosotros, ya se está identificando como la necesidad de desarrollar competencias de inteligencia artificial, porque, bueno, ya llegó y es una tecnología extremadamente disruptiva. La pregunta es, como bien dices, ¿hasta dónde es suficiente? ¿Hasta dónde debe intervenir y hasta dónde no? Eso es en realidad complicado. Sí. Ahora, Turnitin ha lanzado, y esto es lo más interesante que he leído en estos últimos días, porque bueno, quisiera saber cuál es la postura al respecto. Han lanzado una función para detectar la escritura generada con inteligencia artificial en español. Ahora, ¿podrías explicarnos, Belén, cómo funciona esta herramienta? ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones educativas hasta ahora? Claro que sí, estamos muy contentos por este lanzamiento. Primicia lo lanzamos el jueves pasado, o sea, llevamos una semana Oh, con este lanzamiento y es algo que pues realmente las instituciones de la región nos lo venían pidiendo, ¿no? Es algo que veníamos trabajando muy, muy, muy fuerte en lanzarlo lo antes posible. El detector para textos en inglés lo lanzamos el año pasado, en marzo del año pasado, 4 meses después del lanzamiento de ChatGPT para todos. Entonces fue un lanzamiento muy rápido y esto se dio porque como compañía pues ya llevábamos desde el 2020 trabajando en esta tecnología de detección, porque ya esta tecnología, digamos, estaba disponible para compañías, pero todavía no se había vuelto lo que conocemos hoy como ChatGPT. Evidentemente, ese lanzamiento en noviembre de 2022 nos aceleró muchísimo la línea de tiempo, ¿verdad? claro. Lanzamos en 4 meses el de inglés,
ese modelo, que es un modelo también utilizando IA para detectar la escritura con IA, y de una forma pues muy sencilla lo que hicimos fue entrenar nuestro modelo a reconocer qué es lo que probablemente fue escrito por un humano versus qué es lo que probablemente fue escrito por la IA. Hay patrones, tenemos pues unos sets de datos con los que entrenamos el modelo y que se va actualizando constantemente, de datos pues escritos pre-ChatGPT, de escritura académica, que creo que eso es lo que hace también nuestro modelo tan confiable y eficaz, es que tenemos pues más de 25 años trabajando con instituciones educativas con experiencia en escritura académica. Entonces, entrenamos el modelo para entender cómo escriben algo que probablemente fue escrito por un humano versus cómo escriben este tipo de herramientas, que hay unos patrones pues que hemos determinado, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, eso es lo que hacemos, detectar eso. Como te digo, lo lanzamos para textos en inglés, llevamos ya un año con el detector para textos en inglés, se ha ido actualizando, porque evidentemente pues ChatGPT no es el mismo de el 2022, No, sino que para también pues, nada. ha ido también actualizándose muchísimo y es realmente impresionante, ¿no? Y hay ahora no solo ChatGPT, hay un montón más, ¿no? Entonces, ahora que lanzamos el de español, pues también es un modelo parecido, hay ciertos ajustes, sobre todo en que, pues de ahora a un año atrás, como te digo, ChatGPT también ha avanzado. Entonces, pero es la misma premisa, ¿no? Lo que buscamos es detectar lo que probablemente fue escrito por este tipo de herramientas y darle un indicador al docente y un punto de información, ¿no? Al final, como comentábamos antes, ya no es un tema de que no se use, sino que sabemos que los estudiantes lo están usando. Es dar a conocer cómo y cuánto se está usando y si ese uso corresponde a la expectativa que como docente tienes para esa tarea. Creo que ese es llegar a ese nivel de transparencia y de que se use de la forma adecuada, y ahí es donde empezamos a educar sobre el uso ético y responsable también, ¿verdad? Que se sigan las expectativas establecidas. Claro. Excelente. Bueno, excelente contar con una herramienta de este tipo, pero también, claro, lo que bien dices es absolutamente real el hecho de que los alumnos lo van a utilizar. O sea, así exista una prohibición o haya algún tipo de lineamiento, probablemente ellos van a exceder ese lineamiento y lo van a utilizar un poco más, porque es una herramienta útil. La pregunta es cómo los preparamos para, sí, puedes usarla, pero en estas circunstancias y en estas otras no. Porque seguramente como en cualquier institución educativa hay algunos no negociables en periodos específicos respecto de las habilidades que el alumno debe desarrollar en un determinado momento. De repente, cuando ya fueron superadas y el objetivo es otro, puedo utilizar para lo previo ya estas herramientas de inteligencia artificial porque finalmente me ayudarán a ser más eficiente en aquello que ya superé. Ahora, la duda que tenía era, ¿qué diferencia hay? Porque, digamos, ChatGPT ha ido avanzando, digamos, estamos hablando de ChatGPT porque definitivamente es quien está marcando la pauta en la mayoría de modelos por el avance que tiene la empresa. La semana pasada liberaron, bueno, yo pago por tenerlo, la versión de pago, y tengo la preview del O1, que es el último modelo que incluso está utilizándose para investigación científica, que lo han liberado la semana pasada, ¿no? Tenemos la versión mini y preview ya disponibles. Ahora, es un reto enorme para ustedes como empresa, ¿no? Y ahora, por eso quería saber, ¿qué diferencia marca esta herramienta en comparación con las versiones anteriores que tenían de detección de similitudes? Claro, mira, viene a complementar. Al final, la detección de similitud sigue siendo importante, sigue estando allí, y lo que hemos hecho es traer esta nueva información al mismo ambiente. Los profesores que ya utilizaban y que ya utilizan Turnitin para generar el reporte de similitud, para ver cómo está el trabajo con respecto a la citación, que se estén utilizando las fuentes primarias, para esos estudiantes que también ya digamos, tienen conciencia de que esta herramienta se utiliza en sus instituciones, eso sigue, ¿no? Porque al final la investigación, el uso de fuentes, la escritura académica y el evitar las malas prácticas es algo que no se va y sigue siendo una preocupación. Entonces, lo que hemos hecho es traer a este mismo flujo de trabajo este nuevo punto de información. Entonces, si piensas en el reporte de similitud, si lo conoces, digamos, lo que vas a tener ahora y lo que ya tienen las instituciones que cuentan con Turnitin Originality, que es el que da acceso a esto, es un nuevo punto de información, que es
la puntuación de qué tanto del texto fue probablemente escrito con IA. Esto, como digo, para dar una evaluación más integral, porque sí, porque pues ya no solo es usar Internet para copiar algo de Internet, que era como la preocupación por la cual surge Turnitin hace 25 años, ¿no? Nosotros como compañía surgimos más o menos a la par de cuando surge el Internet, cuando la preocupación era que un estudiante tomaba algo de una página de Internet, lo ponía en su trabajo y lo presentaba como propio. No, eso ya ha ido evolucionando, sin embargo sigue siendo una preocupación que los estudiantes pues desarrollen esa habilidad de escritura y ahora más que nunca, ¿no? Y ahora desarrollarla conscientes de cómo apoyarse de estas herramientas. Entonces, desarrollar esa competencia de escribir sigue siendo fundamental y fue algo que se cuestionó al inicio, ¿no? Cuando sale ChatGPT, bueno, los estudiantes van a tener que seguir aprendiendo a escribir, vamos a tener que seguir evaluando ensayos y escrituras. Y es algo que ya se ha ido, digamos, creo que está claro que sí, porque de hecho un estudiante que desarrolla esa competencia, que sabe escribir, es un estudiante que va a aprovechar mejor el uso de estas herramientas, porque va a entender esos lineamientos, esas limitaciones y hasta dónde puede utilizarlo, los alcances y las limitaciones. Y es un estudiante que se va a distinguir de uno que utilice estas herramientas para completamente delegar su escritura. Claro. ¿Verdad? Entonces creo que lo que hace, y para volviendo al punto de tu pregunta de cómo se diferencia, son complementos, ¿no? Son dos puntos de información que son parte ahora del mismo reporte para que el profesor pueda hacer una evaluación más completa, alineada al tiempo en el que estamos, ¿no? Donde el uso de esta herramienta es, sí, pues ya no la podemos ocultar, se está usando. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, ¿cómo puede esta función de detección entonces ayudar a los profesores, a los maestros, a guiar a los estudiantes en el uso ético de la inteligencia artificial? Sí, creo que esta es una pregunta bien, bien importante y algo en lo que hemos sido muy cuidadosos desde la filosofía que tenemos en cómo funciona el modelo y en lo que mostramos como probablemente escrito por IA, ¿no? Siempre nuestra filosofía es ser lo más precavidos posibles y, e incluso, digamos, podemos dejar de mostrar algo que probablemente fue escrito para proteger que lo que mostremos sea altamente confiable y real. Entonces, sí, porque no queremos que esta información se utilice para acusar injustamente a un estudiante. Y ahí es donde vamos si esto se utiliza para entender cómo y cuándo se está usando, para que sea parte del proceso de cómo el estudiante aprende a escribir con este tipo de herramientas, puede ser una gran herramienta para asegurar la transparencia del proceso. Al final, escribir y aprender a escribir sucede en el proceso del desarrollo del Claro. texto y no con el producto final. Entonces, si se utiliza para asegurar que se está manteniendo la transparencia y la integridad del proceso, es cuando pues, se vuelve una herramienta para formar, ¿no? Versus nada más para castigar, que es pues lamentablemente algo que es un riesgo, pero es algo que trabajamos mucho también por crear conciencia de cómo utilizarla de una forma y dando ejemplos, ¿no? Hay muchas instituciones que ya utilizan y conozco casos de docentes que le dicen a su estudiante, bueno, usa ChatGPT para que te desarrolle este texto y tú muéstrame tu proceso para mejorarle el tono, para analizar qué tan, digamos, certero es la información que te dio, para mejorar el texto y califican ese proceso, ¿no? Y Claro. apoyados por nuestras herramientas, pues pueden hacer una evaluación más completa de esa entrega del estudiante. Buenísimo. Claro, es finalmente siendo absolutamente conscientes de la realidad y de que el mundo laboral en el que estos chicos van a desempeñarse requiere de que haya una alfabetización de inteligencia artificial en su formación. Ser conscientes de ello es súper, súper importante. Me alegra que la mirada de ustedes sea esa, ¿no? O sea, cómo integrar. Bueno, finalmente, todavía no hay nadie que diga esta es la regla y dudo mucho que haya algún momento en que ocurra, pero no podemos mirar, o sea, a otro lado, ¿no? Como si no estuviera. Está ahí y la pregunta es qué hacemos con ella, cómo la integramos, ¿no? Va a costarle un poco a los maestros Sí, cambiar un poco el chip de voy a utilizarla, mis alumnos la van a utilizar, en qué circunstancias, seguramente van a ser discusiones grandes, pero tienen que ser discusiones importantes en las universidades, en los colegios, ¿no? De equipo, ¿no? Para saber específicamente en qué circunstancias
y en qué niveles debe intervenir y en cuáles no. Me parece buenísimo que ustedes tengan esa misma mirada. Ahora, mencionaste el informe, perdón, de Titan Research, que al inicio, un informe que ustedes han promovido también, que el 59% de los estudiantes ya está utilizando herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Incluso cuando algunas instituciones educativas aún lo prohíben, ¿no? Bueno, en realidad bueno, son las primeras reacciones que se tienen cuando uno enfrenta una situación como esta, de esta tecnología tan disruptiva, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones tiene este dato? Y esto es algo que me toca directamente porque tiene que ver con la educación universitaria, para la integridad académica en las universidades. Es una buena pregunta, y aquí lo voy a responder también con otro dato que nos da este informe, ¿no? Hay un dato importante también de la cara al docente, ¿no? Y las preocupaciones de los docentes. Antes de ChatGPT se hizo una encuesta similar de las principales preocupaciones docentes. La integridad académica y el prevenir la trampa ocupaba el puesto número 10. Después de ChatGPT y de todo esto, pues la integridad académica pasa al puesto número 1, ¿no? Porque es una preocupación real, como lo hemos Claro. estado conversando. Y más allá de tener que pensar en si mi estudiante lo está utilizando, no lo está utilizando, cómo lo está utilizando, el no saber cómo lo está utilizando, que aquí es donde viene un poco este nuevo dato, el saber qué tanto se está usando, eso es algo que podemos dar, ¿no? Esa información adicional para que los docentes Claro. puedan tomar decisiones también más informadas, no solo de, como digo, acusar o no al estudiante, sino cómo ajustar la evaluación para hacerla de una forma en que, pues, no sea tan fácil para el estudiante nada más ir a ChatGPT y decirle, escríbeme un ensayo o escríbeme la Tremendo. respuesta de esto, ¿verdad? Sino que Pequeño sea, reto. sí, que sea, y es un reto, ¿no? Porque pues esto requiere tiempo, requiere pensar en cómo reformular una pregunta para que pues incluya el pedirle al estudiante hacer un análisis más auténtico, donde pues traiga su perspectiva, su propia voz, sus propias historias, donde sea pues no tan sencillo delegárselo a ChatGPT. Entonces creo que es un reto, pero pues también hay buenas prácticas que estamos viendo, como digo, que tienen que ver con pues ajustar poco a poco la evaluación. Sí, sí. En eso estoy viendo reacciones de todo tipo, ¿no? En instituciones educativas que algunas dicen, bueno, si ya está aquí con nosotros, volvámonos analógicos de nuevo, olvidemos el mundo digital porque, Vamos al papel. sí, tal cual, el papel, la exposición oral, o sea, todo vuelva, o sea, digamos, no es que esto esté mal, todo lo contrario, ¿no? Claro, pero el equilibrio que ya se había logrado entre el mundo físico y el digital en educación, lo estamos, algunas personas que probablemente desde su idea o desde el sesgo de no haber indagado o no haber discutido o no tener políticas claras de uso respecto a la inteligencia artificial en su institución educativa, optan por lo más simple que es tratar de cerrar la puerta, ¿no? Pero por ahí decía, si mal no recuerdo, Mariano Sigman, que es un científico que yo neurocientífico a quien yo admiro mucho, que decía, bueno, tratar de detener a la IA es como tratar de parar un río con la mano, ¿no? Es imposible, no se va a filtrar por todos lados. Ahora, Belén, ¿y cómo pueden las instituciones educativas, ya que me estás conversando de esto, equilibrar la restricción de uso de la inteligencia artificial con la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo en el que estas tecnologías son clave, ¿no? Ujú. De estas habilidades del siglo XXI ya han cambiado dentro de estas habilidades. Ahora se incluye el tema de la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿cómo eso lo equilibro con el tema de cómo restringo esto en la educación universitaria, por ejemplo? Es una gran pregunta. Justo en el primer semestre del año hicimos como mesas redondas con instituciones, con educadores. La hicimos en Lima, hicimos en Bogotá, lo hicimos en Ciudad de México. No sé si estuviste ahí, me parece que tal vez estuviste en esta mesa redonda. Pero esta fue una de las preguntas y estuvo como en la mesa de discusión, una pregunta muy parecida. Y claro, creo que nuevamente, creo que no hay una respuesta única, son estos temas que se están discutiendo, ¿no? Cómo aprovechar el potencial sin sacrificar el aprendizaje, asegurando que preparamos al estudiante para un mercado laboral que ya lo requiere, ¿no? O sea, yo estoy en la empresa privada y yo sé que a nosotros como profesionales, pues ya nos piden explorar cómo utilizar estas herramientas
Tal cual. cómo volvernos más productivos con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, es fundamental y es multidisciplinario también el uso de estas herramientas. No es solo para escribir, sino que realmente hay usos y hay un potencial en distintas asignaturas y disciplinas. Entonces, creo que parte de lo que escuchamos y de los esfuerzos que vemos de las instituciones es ahorita explorar y conocer todo lo que puede estar disponible en las distintas disciplinas y vemos desde para las finanzas, para la ciencia, para la investigación, cuáles son esas, y hay un sinnúmero de compañías que también han surgido y de aplicaciones que utilizan ChatGPT, que utilizan IA generativa para buscar acelerar procesos, pues tomar esas tareas que tal vez no requieren análisis, pero sí pueden ayudar a hacer la investigación más rápida, a darte mejores fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, eso hablando de investigación, ¿no? Hay un sinnúmero de usos, desde también personalizar el aprendizaje del estudiante. Sabemos que muchas instituciones están también buscando invertir en eso, ¿no? Entonces, creo que no, pues sí, no hay una respuesta todavía. Creo que es la pregunta que tienen Es las verdad. instituciones y lo que están explorando, pero desde nuestro punto de vista es clave que se tengan estas conversaciones ahora, que se empiecen a hacer estos ajustes, porque definitivamente la educación y la enseñanza pues va a tener que incluir la IA y sabemos que ya en muchas instituciones ya tienen programas dedicados a esto, ¿no? Carreras dedicadas a Sí. formar ingenieros en IA. Probablemente, algo que veo que probablemente vaya a pasar es que se va a volver como cuando aprendíamos computación, ¿verdad? Hace muchos años teníamos una clase de computación. Ya obviamente no existe eso, pero es algo que probablemente va a pasar para que pues todos tengamos como una línea base de conocimiento, que todavía pues es algo muy desconocido para muchos. Sí, 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 es verdad. Para irnos adaptando a... Voy a aprovechar este momento para invitar a todas las personas que nos están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Belén, Turnitin ha propuesto una estrategia, varias estrategias accionables para evaluar el uso de la IA en los trabajos de los estudiantes. ¿Cuáles consideras que son las más importantes para que las instituciones puedan garantizar la integridad académica en este nuevo contexto? Sí, sí, te hablaba y creo que te mencionaba esto, ¿no? La importancia de cara a asegurar la integridad académica, más allá de prohibir o no el uso de estas herramientas, es pues repensar un poco la evaluación, ¿no? Y qué estamos evaluando y qué es importante evaluar en los diferentes momentos y definir en qué momento tiene sentido que se utilice. Hay unas escalas de evaluación, hay una de FURS que es muy interesante, que define muy bien diferentes momentos de evaluación con diferentes niveles de uso de este tipo de herramientas, ¿no? Desde usarla Sí, para una tarea como editar o lluvia de ideas o de como ciertas tareas dentro del proceso, a usarla completamente para que te haga la tarea completa. Entonces, creo que es parte importante educar a los docentes y que las instituciones pues también empiecen a crear sus políticas para adaptar la evaluación y el uso y definir claramente dentro de sus evaluaciones cuál es la expectativa. En esta tarea puedo, no puedo utilizarlo y si lo puedo utilizar, ¿para qué lo puedo utilizar? No creo que eso va a ser muy importante y parte de las decisiones, como digo, van a ser qué es lo que quiero evaluar aquí. Quiero evaluar el pensamiento crítico del estudiante, quiero evaluar su aporte, sus ideas originales, su capacidad de análisis y de acuerdo a eso, pues tomar medidas y ajustar la instrucción. Puede ser algo tan simple como ajustar la instrucción, solicitarle, como te decía, dame tu perspectiva de esto, apóyalo con fuentes confiables, dame ejemplos de cómo tú lo has vivido, o sea, hazlo más auténtico versus tal vez nada más una pregunta que pueda ser muy fácil de delegar a ChatGPT. Otra de los aspectos que hemos visto que ayuda es que el profesor tome la instrucción que tiene en este momento, la pregunta que tiene, y se la haga a ChatGPT para ver qué respuesta obtiene. claro. Y esa es una Para- forma de también ver digamos, qué tanto tiene que reajustarla para lograr respuestas más auténticas. Exacto. O sea, de hecho hay que probar para saber cómo funciona antes de juzgar o prejuzgar, ¿no?
que es Sí. importante, que es mucho de lo que está pasando lamentablemente, ¿no? Belén, ¿crees que la inteligencia artificial generativa va a cambiar radicalmente la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan con el contenido académico? Sin duda alguna. Creo que va a cambiar la forma en que los estudiantes aprenden, creo que la forma en que todos aprendemos, porque al final muchos pues seguimos siendo aprendices de por vida y creo que ya está cambiando la forma y va a seguirlo cambiando, ¿no? Creo que te decía antes, como compañía también creemos que hay un potencial muy positivo, que pues va a acelerar muchos procesos de aprendizaje también, que va a cambiar la forma en que los docentes enseñan, ¿no? Y eso pues como resultado Tal cual. cambia también cómo los estudiantes aprenden y la información que tienen disponible, ¿no? Hay, está ChatGPT, pero hay otras herramientas que pues le ayudan al estudiante, por ejemplo, a resolver temas complejos que tal vez no les quedaron claro en clase, van y le preguntan a ChatGPT o a otras herramientas y pues les ayuda también a resolver. Y eso es un complemento a su aprendizaje quizás con su profesor, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que vamos a empezar a ver mucho más, cómo se integra esa ayuda que tiene el estudiante al rol que tiene el profesor, ¿no? Y ahí es donde viene también la importancia de esa Claro. evaluación más significativa, más auténtica, que motive a que el estudiante pues haga un trabajo más original, que donde desarrolle su pensamiento crítico. Y yo incluso lo pensaba en mi propio rol como pues líder de la región y en mi trabajo, ¿no? Yo pues ahorita estoy preparándome en planeación para el próximo año, por ejemplo, y tengo que estar muy actualizada sobre las tendencias de los diferentes países, etcétera. Claro. Y yo me apoyo de herramientas donde le digo, pues dame, ayúdame a entender las tendencias de tal tema, apoyado de fuentes de, no sé, de calidad, y me ayuda a acelerar mi proceso de investigación, que antes lo hubiera hecho con Google y me hubiera tomado muchísimo más tiempo, ahora veo cómo me toma muchísimo menos tiempo. Claro, lo que pone a las claras lo importante que es dos cosas. Una es usarlas desde el conocimiento, que es importante porque es cuando le sacas mayor partido. Tú eres una persona experta en, en los temas de tu trabajo, el día a día. En consecuencia, desde el conocimiento le puedes sacar un provecho enorme a una herramienta como esta. Y es más, hasta poder decir esto está bien y esto no. ¿No? O sea, el tema de poder elegir o Discernir, decir totalmente. Sí, que sí, es importante, ¿no? De hecho sobre la pregunta que te hacía respecto al tema, sí, es súper retador, ¿no? Y es súper retador ahorita, hay muchos trabajos de investigación relacionados a neurociencia que tienen que ver justamente con el tema de cómo desde que apareció Internet, el tema de nuestro acceso a la información, o cómo nos informábamos, cambió radicalmente, ¿no? Porque estamos hiperinformados, el tema de cómo procesar la información, salieron un montón de estrategias o métodos para cómo me quedo con lo más importante de la gran cantidad de información que hay, ¿no? Y ahora esta nueva herramienta parece que ese proceso nos ayudará a reducirlo a nada en el tiempo, ¿no? Entonces también es cómo la aprovecho, cómo la utilizo y qué cosas más el ser humano puede lograr, los estudiantes pueden lograr cierto. parándose en los hombros de esta nueva tecnología, ¿no? Que es quizás el reto mayor para descubrir. Belén, estamos llegando al cierre de la entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo por todo lo que nos has compartido y nos has regalado el día de hoy. Quisiera saber si tienes algún mensaje final para los maestros, para los líderes educativos que nos están escuchando sobre cómo enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial en educación. No, muchísimas gracias por la invitación y qué lástima que estemos llegando al final. Creo que ha sido una conversación muy interesante, pero sí puedo, como para unirlo un poco a donde empezamos, donde te decía que uno de los desafíos que veía todavía como importantes es la brecha que existe entre docentes y estudiantes y en el conocimiento de estas herramientas. Mi invitación sería a explorar, a perder el miedo y a pues ser curiosos y buscar cómo podemos utilizar estas herramientas, distintas herramientas, hay un montón. Entonces creo que es invitarlos a explorar y a perder el miedo. Y si Genial. tienen Turnitin, pues utilizar el detector y que nos den su retroalimentación también. Buenísimo, buenísimo. Sí, claro, en comunidad ir mejorando. Gracias nuevamente, Belén. Ha sido un honor tenerte en Después de Clase. Estuvo con nosotros María Belén Correa, directora regional para Latinoamérica de Turnitin, una empresa líder en integridad académica y que hoy nos ayuda a enfrentar los retos
que la inteligencia artificial presenta en la educación. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase en Instagram y YouTube, donde publicamos más contenido interesante. Además, pueden leer los artículos sobre los temas que tratamos en el podcast de nuestro blog despuesdeclase.org. Hasta el próximo episodio. ¡Chau!